Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Especialistas coinciden en que las reformas en el sistema de justicia que ha llevado a cabo el Estado venezolano durante las últimas semanas son un intento del gobierno del presidente Nicolás Maduro de dilatar la investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en noviembre del año pasado. Respecto a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que contempla la reducción del número de magistrados de 32 a 20 y que fue sancionada en enero por la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, la abogada defensora de derechos fundamentales y miembro del Parlamento de 2015 Delsa Solórzano insiste en que se trata de un maquillaje del sistema de administración de justicia. No existe esta posibilidad mientras la usurpación se sostenga en el poder y mientras tanto la realidad es que hay cerca de 300 prisioneros de conciencia en nuestro país, que las causas que deberían servir para realmente incriminar y sancionar a quienes son responsables directos de las violaciones a los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad son tan inexistentes. Tamara Adrián, diputada del Parlamento de 2015, subraya que se trata de un proceso írrito. En virtud de la también írrita reforma llevada a cabo por la supuestamente existente Asamblea Nacional electa en unas elecciones írritas. La semana pasada, el Parlamento de mayoría chavista difirió la designación de los magistrados del máximo poder judicial del país, pero el proceso podría retomarse en las próximas horas. Según el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, buscan ir a fondo con un proceso de reinstitucionalización de las instituciones democráticas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Inconforme con la actuación de las autoridades electorales y con la legislación que le prohíbe promover la consulta de revocación de mandato a la que se someterá el próximo 10 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma electoral. En una sorpresiva propuesta anticipó que planteará al Poder Legislativo una renovación del Consejo del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral para que los consejeros y magistrados sean electos a través del voto ciudadano. Explicó que se busca evitar los nombramientos por cuotas partidistas y las cúpulas del poder. Los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad. Cada poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. Y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas. El que saque más votos, ese va a ser el presidente. Por tratarse de una reforma de carácter constitucional, para ser aprobada se requiere de mayoría calificada, con la que no cuenta Morena, el partido oficial y sus aliados. Sin embargo, en la oposición adelantaron ya que no están de acuerdo. El dirigente del PRD, Jesús Zambrano, consideró que la reforma anunciada interfiere en la actuación de poderes autónomos y viola los principios democráticos. Acusó que el presidente está empecinado en debilitar y manejar a su antojo a los órganos electorales. En el mismo sentido se pronunció el diputado del PAN, Santiago Krill. Cualquier iniciativa que tienda a afectar, a debilitar la autonomía y la independencia del INE será rechazada por parte del grupo parlamentario del PAN. Pero además, cualquier iniciativa que tienda a cambiar la integración actual del INE igualmente será votada en contra por parte del grupo parlamentario del PAN y estoy seguro que esto se hará extensivo a nuestra coalición Va por México y por lo tanto pues no pasará. Legisladores del PRI de Movimiento Ciudadano consideraron inviable la propuesta y la calificaron como una ocurrencia. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. El 29 de marzo de 2019, el gobierno de Nicaragua firmó con representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia los acuerdos relativos a la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad y el compromiso para fortalecer los derechos ciudadanos y sus garantías. Sin embargo, han pasado 3 años de la firma de estos convenios y el gobierno sandinista continúa encarcelando opositores y mantiene a 4 de los firmantes de este acuerdo condenados por el delito de traición a la patria. El aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro
el empresario José Adán Aguerri, el líder estudiantil Max Jerez y el analista político José Palé, que firmaron el acuerdo, se convirtieron el año pasado en parte del grupo de presos políticos del gobierno del presidente Daniel Ortega. Carlos Tunerman, abogado y exdiplomático nicaragüense, que también fue firmante de este documento, explicó a La Voz de América la importancia de estos compromisos. Fundamentales, fueron objeto de una larguísima discusión, pero finalmente se construyeron. Y gracias a ese acuerdo salieron más de 600 de los presos políticos. El acuerdo del 29 de marzo es la restitución de todos los derechos políticos y ciudadanos. En tanto, Amnistía Internacional denunció esta semana que periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales de la salud siguieron enfrentándose a un entorno hostil en 2021 en Nicaragua y que el gobierno encarceló arbitrariamente a alguno de ellos. En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional denunció además las condiciones precarias en las que se encuentran los opositores encarcelados. María Josefina Gurdián sufre por el encierro de su hija Ana Margarita Vigil y su nieta Tamara Dávila. Gurdián denunció que ambas están detenidas en condiciones inhumanas. Ana Margarita, a pesar de las condiciones de tortura en que la mantienen, está sin una gota de rencor o amargura. Desde su detención ilegal, la han mantenido encerrada en una celda aislada. Amnistía Internacional también advirtió que las detenciones arbitrarias seguían formando parte de la estrategia de represión del gobierno y que hasta diciembre permanecían en prisión 160 personas detenidas exclusivamente por ejercer sus derechos desde que comenzaron las protestas de 2018. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, al menos 128 niños han muerto y otros 172 han sido heridos, según datos de la Oficina del Fiscal General de Ucrania. Y las Naciones Unidas informan que más de 1,000 civiles han muerto hasta el momento. Pero a pesar del peligro constante, los médicos ucranianos luchan para evitar más muertes. Algunos de ellos hacen su trabajo con un arma en la mano y dicen que el hospital infantil más importante de Ucrania, el Omadit, ha sido bombardeado varias veces y la neuróloga Galena Fedushka dice: Entre las 5 y las 6 en punto escuchamos explosiones, aproximadamente 3 explosiones no muy lejos del hospital, para que todo el personal y los pacientes pudieran escucharlas. Las ventanas se rompieron al igual que las puertas. Nuestra oficina de neurología fue destruida. En este momento no podemos trabajar allí porque el techo se derrumbó. Desde el comienzo de la invasión rusa, la Organización Mundial de la Salud ha contado al menos 64 ataques contra instituciones médicas en Ucrania. En Mariupol, las fuerzas rusas capturaron un hospital de cuidados intensivos y tomaron rehenes, según información de Media Initiative for Human Rights. Aún así, los médicos perseveran en Mariupol, Sumo, Chernihiv, Kharkiv y muchas otras ciudades. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud advierte que las instalaciones sanitarias de Ucrania están al límite de su capacidad a medida que siguen llegando nuevos pacientes y crecen las necesidades humanitarias. John F. Burnett, Voz de América, Washington. La invasión rusa a Ucrania continúa provocando una crisis de refugiados que, según ACNUR, alcanza ya a más de 4 millones de personas que han huido de ese país, marcando un nuevo hito en la movilización forzada en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, afirmó hoy en una publicación en su sitio web que el rastreo de los flujos de refugiados en todo el mundo sobrepasa los 4 millones y de ellos 2.300.000 han ingresado a Polonia. El reporte destaca que Rumanía, Moldavia, Hungría, Eslovaquia e incluso Bielorrusia y Rusia son también receptores de refugiados. Frente a esta situación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, formuló nuevamente un llamado para el cese al fuego, enmarcando su pedido en las dificultades que se enfrentan para atender las necesidades humanitarias de los que se quedaron en Ucrania. Seamos claros, la solución a esta tragedia humanitaria no es humanitaria, es política. Por lo tanto, pido un alto el fuego humanitario inmediato que permita avanzar en negociaciones políticas serias con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz basado en los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Guterres dijo que las Naciones Unidas están haciendo todo lo posible para ayudar a las personas cuyas vidas se han visto afectadas por la guerra en los últimos meses. Enfatizó en que hay más de 1.000 miembros del personal de las Naciones Unidas en
Ucrania, trabajando a través de centros humanitarios en varias ciudades del país. En tanto, Thomson Peary, portavoz del Programa Mundial de Alimentos, dijo que dan la bienvenida a las conversaciones sobre una posible retirada de las fuerzas rusas en partes de Ucrania, pero, dijo, el proceso de negociación del acceso a la ayuda no ha mejorado. Peary declaró hoy a la agencia de noticias de Associated Press que están a la espera de autorizaciones y garantías de acceso más rápidas, y sus declaraciones se dieron poco después de que un convoy del Programa Mundial de Alimentos llegara a la ciudad de Kharkiv, que ha sido muy afectada, llevando suministros para panaderías y raciones de alimentos de emergencia. La gente había pasado días sin encontrar comida, dijo Peary. Estas son personas que nunca han experimentado hambre en sus vidas, añadió, y dijo que hasta ahora el programa ya ha llegado con asistencia a más de 1 millón de personas y su objetivo es alcanzar 4 millones en los próximos meses. Los mayores retos son las ciudades de Mariupol, Sumy y otras áreas que están parcialmente rodeadas por tropas rusas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. La guerra en Ucrania continúa avanzando y ya son 35 días desde que empezó la invasión rusa, y pese al anuncio del Kremlin de una desescalada militar en torno a Kiev y la asediada ciudad de Cherniv al norte del país, hoy las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en la capital, donde se reportaron nuevos ataques. Pese a la promesa de la administración Putin, las autoridades ucranianas se mantienen escépticas y un informe de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue más allá, asegurando que se trata de un engaño por parte del Kremlin para reagrupar sus unidades militares y así reforzar la invasión en las regiones del este de Ucrania. Una postura incrédula que comparten los principales líderes de Occidente. Desde Washington, el presidente Joe Biden aseguró que continuarán observando de cerca los movimientos de las tropas rusas. Ya veremos. No leo nada hasta que vea cuáles son sus acciones. Pero mientras tanto, continuaremos manteniendo fuertes las sanciones. Continuaremos brindando al ejército ucraniano su capacidad para defenderse. Por su parte, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que la defensa ucraniana se mantendrá activa pese a la supuesta reducción de la actividad militar en ciertos frentes. Estoy agradecido a todos nuestros defensores, a todos aquellos que aseguran la defensa de Kiev. Son sus acciones valientes y efectivas las que obligan al enemigo a retirarse. Sin embargo, no debemos perder la vigilancia. La situación no se ha vuelto más fácil. El ejército ruso todavía tiene un potencial significativo para continuar los ataques contra nuestro Estado. En tanto, en un panorama internacional marcado por el impacto global de la guerra en Ucrania, continúan los esfuerzos diplomáticos. Esta vez, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, se desplazó hasta Pekín para reunirse con su homólogo chino, Wang Yi. Al inicio de este encuentro bilateral, el jefe de la diplomacia del Kremlin expresó su visión acerca de cómo esta guerra moldeará las relaciones internacionales y aseguró que Rusia, junto con China y sus partidarios, caminarán hacia un orden mundial multipolar, justo y democrático. Esta cita supone un significativo acercamiento entre la administración Xi y el gobierno de Putin, a pesar de las advertencias de algunas naciones de Occidente que aseguran interpondrán duras sanciones contra el gigante asiático si decide proporcionar cualquier tipo de asistencia a Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Estambul acoge una nueva ronda de negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania. Un nuevo esfuerzo diplomático moderado por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien luego de dar la bienvenida a los representantes de ambas partes urgió a un alto el fuego. Establecer un alto al fuego y la paz lo antes posible redundará en beneficios de todos. Creemos que hemos entrado en un periodo en el que necesitamos lograr resultados concretos de las negociaciones. Además, en su breve discurso inicial, el presidente Erdogan también quiso enfatizar la gran responsabilidad que recae en cada uno de los participantes en esa mesa de negociaciones. Dada la etapa a la que se ha llegado, ustedes como miembros de las delegaciones han asumido una responsabilidad histórica. El mundo entero está esperando las buenas noticias que vendrán de ustedes. Están estableciendo una base para la paz con la guía de sus líderes
y estamos listos para brindar cualquier contribución para facilitar su trabajo. Esta tragedia debe parar, añadió el dirigente turco. En tanto, y a medida que esperamos actualizaciones acerca de este nuevo esfuerzo diplomático, en Ucrania las sirenas antiaéreas no han dejado de sonar, avisando de nuevos ataques rusos, cuyo objetivo, entre otros, es destruir infraestructura clave a fin de paralizar las líneas de suministro ucranianas. Desde el propio Ministerio de Defensa ruso aseguraron que atacaron un gran depósito de combustible en el oeste de Ucrania. En tanto, el actual jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzny, denunció que atacar las instalaciones de combustible desencadena en una crisis humanitaria. En otras zonas del país, las fuerzas ucranianas están ganando terreno y recuperando posiciones. Sin embargo, es muy pronto para bajar la guardia, aseguró el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Los ocupantes son empujados fuera de Irpin, empujados lejos de Kiev. Sin embargo, es demasiado pronto para hablar de seguridad en esta parte de nuestra región. La lucha continúa. Las tropas rusas controlan el norte de Kiev, tienen los recursos y la mano de obra. Están tratando de restaurar las unidades destruidas. El nivel de sus pérdidas, incluso en un 90%, no es un argumento suficiente para que se detengan. Paralelamente, en la ciudad sitiada de Mariúpol, al sureste del país y foco de la emergencia humanitaria, han muerto al menos 5.000 personas según la alcaldía de esta urbe portuaria. Sin embargo, se teme que la cifra real sería mucho mayor, y es que según testigos sobrevivientes todavía se apilan los cadáveres en las calles a la espera de ser enterrados. Hoy un nuevo corredor humanitario se ha establecido, permitiendo la evacuación de los civiles que continúan atrapados en el asedio ruso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, autorizó una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 producida por los laboratorios Pfizer y Moderna para ser administrada a personas mayores de 50 años 4 meses después de su última inmunización. Hace algunos días, la FDA ya había anunciado la aprobación de la cuarta dosis en personas mayores de 12 años con sistemas inmunológicos gravemente debilitados, y ahora se contempla la posibilidad de una quinta dosis para esta población. La medida busca evitar la complicación de algunos pacientes con COVID-19 que puedan llevarlos a hospitalización o incluso a la muerte. El refuerzo no será obligatorio y tiene como objetivo ofrecer una protección adicional a los más vulnerables en caso de que se produzca un repunte en la cantidad de casos, y por ello será administrada a personas que estén en este rango de edad y que deseen hacerlo. Las autoridades sanitarias aseguraron que es muy pronto para saber si la medida se extiende a todas las personas, pero hizo un llamado para que los ciudadanos conserven las normas de bioseguridad, especialmente en espacios cerrados o en lugares concurridos. Este anuncio llega en un momento donde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, afirman que la sigilosa variante BA2 de la variante Omicron, ahora dominante a nivel mundial, está provocando aumentos repentinos en muchos países de Europa y Asia y generando preocupación sobre el potencial de una nueva ola en los Estados Unidos. Paralelo a esto, la empresa española de biotecnología Hipra aseguró que las autoridades médicas de la Unión Europea comenzaron los estudios necesarios para la posible aprobación de su inmunizante contra el COVID-19 y destacaron que el medicamento ha mostrado buen desempeño en sus primeras pruebas, lo que ayudaría a abastecer a países que aún están con bajas tasas de inmunización o aquellos que se han visto afectados por la disminución en la producción de la vacuna rusa. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la extradición solicitada por Estados Unidos al gobierno de Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández por supuestos delitos ligados al narcotráfico y que ha sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Nuestro colega Tomás Guevara entrevistó días antes de la confirmación al abogado penalista hondureño Marlon Duarte, quien explica el proceso. Bueno, la verdad que particularmente el único, por decirlo así, hablar entre diferencias de casos, pues no hay ninguna diferencia jurídicamente hablando. Simple y sencillamente es el hecho notorio que es un expresidente, que es el primer expresidente de Honduras solicitado en extradición, es el primer expresidente que toca al Poder Judicial realizarle el trámite, porque no se puede decir que es un juicio, no se puede decir que es
un proceso de valoración de pruebas, simple y sencillamente es un procedimiento administrativo y que recae sobre un expresidente del país. De particular, jurídicamente hablando, no existe ninguna otra particularidad. Es prácticamente una persona despojada podría decirse así, del esquema principal que él fue presidente, despojada de un poder político en virtud de que es presidente. Podría darse la particularidad de tener gente como él tenía antes, políticos, el ejército, policía y otros empresarios que lo apoyaban en sus decisiones, pero que ese poder político, que ese apoyo que le daban incondicionalmente anteriormente a su extradición ya no existe. Esa es la única particularidad. De ahí es un procedimiento normal como cualquier hondureño. ¿Cómo está planteada los dos aspectos, la defensa y el...? Los procesos, más que todo, han sido procesos prácticamente de instancia, es decir, el juez se convierte en juez y parte. No existe ley de decisión, existe un acordado sencillamente, donde está compuesto por una insignificante, digo yo, de artículos, prácticamente son 8 artículos, donde el juez más que todo se somete a cumplir órdenes emanadas de este acto acordado. Y la última decisión es la única que le da la posibilidad al juez de decir si concede o no la extradición después de valorar, según el auto acordado, que yo discrepo totalmente, dice de valorar los medios de prueba. Medios de prueba que es ilógico pensar, porque los medios de prueba que relata la acusación son los que se van a evacuar en las cortes federales. En Honduras no se va a evacuar ningún medio de prueba. Lo único que le va a informar es con qué testigos cuenta la acusación federal, qué dijeron estos testigos, qué prueba científica podría existir en Estados Unidos. Entonces, más que todo, se vuelve un procedimiento donde ya sabemos todos nosotros cuál es el resultado. Es decir, si a 32 hondureños en esas circunstancias o peores en cuanto a delitos se ha concedido la extradición a solicitudes de los Estados Unidos, pues no veo como hondureño, como abogado, apartándome de cualquier tipo de sentimiento que pueda tener como hondureño en cuanto a la gestión del expresidente Hernández, pero jurídicamente hablando no hay nada en particular que le impida al juez emitir una orden de extradición concediendo la misma a petición de los Estados Unidos. Es más, fíjese que hay personas y juristas en Honduras, abogados, que no han visto este tema de una manera más profunda, de determinar, vamos a una audiencia el miércoles de proposición y evacuación de medios de prueba. En realidad, ¿se cumplen los elementos jurídicos básicos de una audiencia? Prácticamente no. Prácticamente una audiencia, el principio de audiencia es cuando usted tiene una contraparte para poder ejercer un contradictorio como la ley lo establece. Hay un principio básico, universal, en materia acusatoria, que es el sistema que vivimos nosotros. Era el abogado penalista Marlon Duarte explicando cómo iría el proceso de confirmación de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Esto fue Conversando con La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.